Mi nombre es Ezequiel, y lo que estoy a punto de contarles es una historia que, desde su inicio, ha teñido de sombras cada rincón de mi ser. A mis 27 años, me encuentro finalmente con el coraje necesario para desnudar ante el mundo esta experiencia tan profunda y oscura. Mi viaje hacia lo insondable comenzó en un verano que prometía ser como cualquier otro, allá en el año 2014, cuando la juventud me vestía con sus 19 años de inocencia e ignorancia. En aquel entonces, mi existencia era un lienzo en blanco, manchado por la desdicha de un hogar que se desmoronaba bajo el peso de la ausencia y el abandono. Mi madre, una figura distante más arraigada en sus propias penurias que en la realidad de nuestra vida compartida, apenas lograba sostener el esqueleto de lo que alguna vez fue una familia. Y mi padre, un enigma, una sombra de la que nadie osaba hablar, era como un personaje de una novela inacabada, presente solo en su ausencia. Fue en ese contexto, movido por un deseo casi desesperado de encontrar conexión, afecto, algo o alguien, que me adentré en el laberinto digital de una aplicación de citas. Después de navegar sin rumbo a través de conversaciones que no iban a ninguna parte y encuentros fugaces que dejaban más vacíos que certezas, mis ojos tropezaron con un perfil que pareció llamar a todas las puertas de mi ser. Ana, así se llamaba la sonrisa que brillaba a través de mi pantalla, y con ella una promesa de luz en medio de mi oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que nuestras conversaciones se convirtieran en el refugio al que escapaba cada noche. Ana se mostraba genuinamente interesada en conocer cada faceta de mi ser, desde los sueños que danzaban en mi mente hasta las emociones que temblaban en las sombras de mi corazón. Era una sensación nueva para mí, sentirme visto, considerado importante, en un mundo que hasta entonces había sido indiferente a mi existencia. Poco sabía yo, mientras me sumergía cada vez más profundo en esta conexión virtual, que estaba en el umbral de un viaje que desafiaría los mismos cimientos de mi realidad, llevándome por senderos oscuros forjados en el más puro terror. Ana, con cada palabra, cada mensaje, tejía alrededor mío una red de la que sería difícil escapar, marcando el inicio de una historia que, hasta el día de hoy, resuena con los ecos de una advertencia. Ten cuidado en quién confías, porque en las sombras del afecto a veces se ocultan las garras del horror. Las semanas transcurrieron y mi vínculo con Ana se fortaleció con cada conversación, cada mensaje intercambiado. Era como si ella hubiera entrado en mi vida para llenar todos esos vacíos que durante años habían estado presentes. Pronto, Ana me propuso dar el siguiente paso en nuestra relación: conocernos en persona. La idea me llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de todo, Ana se había convertido en una luz en mi oscuridad. Ella habló de un lugar especial, un retiro espiritual situado en las afueras de la ciudad, rodeado de naturaleza y alejado del caos cotidiano. Según Ana, era un espacio donde las almas buscadoras podían encontrar paz y respuestas a sus preguntas internas. Describió el retiro como un santuario de autoconocimiento y crecimiento espiritual, y me invitó a unirme a ella para un fin de semana. La idea de escapar, aunque fuera por unos días, de mi realidad y explorar este nuevo camino con alguien que parecía entenderme tan profundamente, era irresistible. Movido por un impulso y el deseo de experimentar algo nuevo, algo que tal vez podría darle sentido a mi existencia, acepté su invitación sin dudarlo. Ana se encargó de todos los preparativos, y antes de darme cuenta, ya había llegado el día. Con el corazón palpitante y una maleta cargada de esperanzas, me dirigí al punto de encuentro donde Ana me recogería. El viaje hacia el retiro fue un viaje en sí mismo. Mientras nos alejábamos de la ciudad y nos adentrábamos en el corazón del bosque, sentí cómo los pesares y preocupaciones que me habían acompañado durante años comenzaban a desvanecerse. Ana, a mi lado, irradiaba una calma y seguridad que me hacían sentir que, tal vez, todo estaría bien. Al llegar al retiro, la vista era impresionante. Una antigua mansión, rodeada por hectáreas de bosque virgen, nos daba la bienvenida.
Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, un refugio perfecto para almas errantes en busca de respuestas. Ana me presentó al resto del grupo, personas de diversas edades y trasfondos, pero todas con un brillo similar en sus ojos, el brillo de la búsqueda, de la esperanza. Esa primera noche, mientras cenábamos todos juntos bajo un cielo estrellado, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la pertenencia. Las risas, las historias compartidas, el calor humano, todo ello me hacía pensar que, quizás, había encontrado el lugar donde finalmente podría ser yo mismo, donde podría sanar. Sin embargo, el universo tiene sus maneras de recordarnos que la luz a menudo se entremezcla con sombras, y lo que parece ser el inicio de un camino hacia la iluminación puede muy bien desembocar en un descenso hacia la oscuridad. Pero esa parte de la historia, ese descenso, aún estaba por venir. A medida que los días pasaban en el retiro, la naturaleza de las actividades comenzó a cambiar. Lo que inicialmente parecían ser ejercicios de meditación y sesiones de autoayuda se transformaron gradualmente en rituales que, aunque sutiles al principio, comenzaron a revelar una naturaleza más oscura y perturbadora. Aunque en mi interior crecían las dudas, la influencia de Ana y la confianza que había depositado en ella me mantenían en una especie de trance, incapaz de cuestionar abiertamente lo que veía y experimentaba. Una noche, todo cambió. Fuimos convocados a un ritual nocturno en el corazón del bosque, un evento que, según nos dijeron, marcaría un punto de inflexión en nuestro camino espiritual. La atmósfera era eléctrica, cargada de una expectativa tensa. A medida que nos adentrábamos en el bosque, las sombras de los árboles parecían danzar, susurrando secretos en un idioma olvidado. El líder del grupo, un hombre que hasta ese momento había parecido simplemente un guía espiritual algo excéntrico, asumió una nueva faceta ante nuestros ojos. Rodeado de símbolos que no reconocía y con una voz que resonaba con una autoridad casi sobrenatural, comenzó a invocar entidades que describía como protectores del umbral. La luz de las antorchas proyectaba sombras grotescas en los rostros de los presentes, transformando la reunión en una escena de una película de horror demasiado real para ser cierta. El miedo, un sentimiento que había estado adormecido en mí por la esperanza y la desesperación de encontrar un lugar al que pertenecer, despertó con una fuerza avasalladora. Observé, paralizado, cómo lo que había creído ser un refugio se revelaba como la fachada de algo mucho más siniestro. Una secta que, lejos de buscar la iluminación espiritual de sus miembros, parecía interesada en manipular y controlar, utilizando el manto de la espiritualidad para encubrir sus verdaderas intenciones. Intenté hablar con Ana, buscar en su mirada alguna señal de que ella también veía la verdad, que juntos podríamos escapar de este engaño en el que nos habíamos adentrado. Sin embargo, la Ana que conocía y en la que confiaba parecía haber desaparecido, reemplazada por una devota seguidora del líder, sus ojos brillando con una fe ciega. La revelación de esa noche me destrozó. No solo había perdido mi camino en la búsqueda de un hogar espiritual, sino que también había sido traicionado por la única persona en quien había depositado mi confianza y esperanza. La secta, lejos de ofrecer un refugio para almas perdidas, era un calabozo espiritual del cual sabía que debía escapar. Pero la pregunta que resonaba en mi mente, atrapada entre el miedo y la desesperación, era ¿cómo? Las semanas siguientes fueron un tormento. Cada día se desvanecía la esperanza de escapar de ese lugar. Estaba constantemente vigilado, como si mis captores pudieran percibir mis deseos de fuga. Sin embargo, la voluntad de sobrevivir puede encender una chispa incluso en el corazón más apagado. Empecé a notar pequeñas inconsistencias en la rutina diaria, momentos fugaces cuando la vigilancia flaqueaba. Era un riesgo enorme, pero sabía que mi única posibilidad de libertad dependía de explotar esos breves lapsos. La noche elegida para mi escape estaba cubierta por una oscuridad sin luna. El plan era simple y desesperado. Aprovecharía el momento en que todos se reunieran en un nuevo ritual para intentar pasar desapercibido entre las sombras y alejarme lo suficiente del círculo de luz de las antorchas.
corazón me latía con fuerza. Cada paso era un eco en mi mente, temiendo que cada crujido bajo mis pies delatara mi huida. Al principio, todo pareció ir según lo previsto. Logré alejarme del grupo sin ser detectado, adentrándome en la espesura del bosque. Sin embargo, no contaba con la complejidad del terreno ni con la oscuridad que convertía cada árbol en un obstáculo, cada sombra en un enemigo. Los sonidos de la noche, antes un simple trasfondo, se convirtieron en amenazas latentes. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, parecían anunciar mi captura. No sé cuánto tiempo corrí. Podrían haber sido minutos o horas, pero finalmente, exhausto, tropecé y caí a un pequeño claro iluminado por la luz de las estrellas. La desesperación se apoderó de mí, la sensación de estar irremediablemente perdido, de haber escapado de una prisión para caer en otra, esta vez formada por la naturaleza implacable que me rodeaba. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una luz tenue, posiblemente una carretera o un camino. Reuniendo las últimas reservas de mi energía, me arrastré en esa dirección. La civilización, mi salvación, estaba al alcance de la mano. Alcanzar la carretera fue como nacer de nuevo. Atrapé un vehículo que pasaba, cuyo conductor, viendo mi estado, no dudó en llevarme a la seguridad de la ciudad más cercana. La policía, la hospitalidad de un extraño, todo parecía un sueño después del infierno vivido. Ahora, años después de mi huida, todavía llevo las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Pero también llevo conmigo la esperanza y la determinación de aquellos que han sobrevivido a sus peores pesadillas. Mi nombre es Ezequiel, y esta es mi historia. La comparto no por vanidad o por horror, sino como un faro de advertencia y esperanza, porque incluso en nuestras horas más oscuras existe la posibilidad de luz, de fuga, de sobrevivir y finalmente, de vivir. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder Relato de Trailero, Copiloto Fantasma, una terrorífica historia de nuestro canal.